Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a nuestra clase digital. El tema del día de hoy es el reino fungi. Bienvenidos. Antes de profundizar en nuestro tercer reino de la naturaleza que estamos estudiando, vamos a tener en cuenta algo por recordar de los anteriores videos. Entonces, en las clases pasadas, nosotros hemos visto acerca del reino Mónera, reconociéndolo como el reino más primitivo y más sencillo de nuestro planeta, que está conformado por organismos unicelulares, es decir, formados por una sola célula, y que esa única célula es procariota, es decir, que no tiene núcleo definido, tiene un tamaño pequeño y tiene una menor cantidad de organelos celulares porque esta era la célula menos evolucionada. Y dentro de este reino Monera podemos encontrar a las bacterias y las arqueobacterias. En el segundo reino de estudio que teníamos era el reino protista, que tiene algunas similitudes con el reino Monera, pero sin embargo presenta unas variaciones evolutivas, es decir, que los miembros del reino protista tienen una evolución un poco mayor que la del reino Monera. Recuerden que el reino protista también presenta organismos que pueden ser unicelulares, formados por una sola célula, o pluricelulares, formados por más de una célula, pero que esa célula que los forma, a diferencia del reino Monera, es eucariota. Es decir, es la célula más evolucionada que va a tener un mayor tamaño, va a tener también mayor cantidad de organelos celulares y lo más importante, cuentan con un núcleo definido gracias a la presencia de la membrana nuclear. Por último, tenemos entonces el reino que vamos a ver el día de hoy, que es el reino fungi, también conocido como el reino de los hongos. Vamos a iniciar con las características principales del reino fungi, y es que son organismos eucariotas, es decir, que ellos obtienen su alimento de otros animales u otros seres vivos. Antiguamente se confundían en el reino vegetal porque se creía que eran autótrofos, pero al hacer un estudio más profundo se descubrió que estos organismos no tienen clorofila ni cloroplastos, por lo cual no pueden hacer el proceso de fotosíntesis y por lo tanto no pueden tener una nutrición autótrofa. Nuestra segunda característica es que el reino fungi, a diferencia del Monera y del protista, todos sus miembros van a estar formados por más de una célula, a los cuales vamos a conocer como organismos multicelulares o pluricelulares. Recuerden, formado por más de una célula. Que esa célula va a ser de tipo eucariota, es decir, la célula más evolucionada con las características que hemos mencionado anteriormente. Y una tercera característica del reino fungi es que van a tener pared celular, lo que les permite esa resistencia y forma permanente que tienen los hongos. Otras características a tener en cuenta del reino fungi es que sus organismos, como lo habíamos mencionado anteriormente, son heterótrofos, es decir, obtienen su alimento de otros seres vivos. Para obtener sus nutrientes no tienen raíces, aunque presentan unas estructuras similares a ellas que se denominan micelio. Y el micelio es la reunión de hifas, que ya las vamos a ver más adelante. Como tercera característica tenemos que hay hongos benéficos porque ayudan en la fabricación de algunos alimentos o medicamentos, pero también pueden ser perjudiciales cuando son responsables de infecciones o enfermedades. Y nuestra cuarta característica es que no todos los hongos son iguales, pues estos se clasifican según su forma y complejidad. Los hongos dentro de
el ecosistema y su relación con los seres vivos no siempre van a actuar de la misma manera. Por eso tenemos que los hongos pueden ser saprófitos, parásitos o mutualistas. Nos referimos a los hongos saprófitos como aquellos hongos que se alimentan de materia orgánica en descomposición, que pueden ser hojas o animales muertos. Mientras que los hongos parásitos son aquellos que se alimentan de los líquidos internos de otros seres vivos, por lo cual ellos no les aportan a esos seres vivos ningún beneficio, sino que por el contrario pueden estar perjudicándolos. Y en un tercer grupo tenemos a los hongos mutualistas, en donde estos forman asociaciones benéficas con otros organismos para obtener beneficios. Un ejemplo son las micorrizas, que es la asociación entre una planta y un hongo, en donde ambos obtienen un beneficio mutuo. ¿En qué consiste? La planta no puede alcanzar todos los nutrientes de un suelo. Entonces el hongo le ofrece el servicio de que con su micelio, es decir, con lo que reemplaza la raíz del hongo, va a obtener todos los nutrientes necesarios para la planta. Eso pues sin duda es un gran negocio para la planta porque puede fabricar mayor cantidad de nutrientes. ¿Cómo se beneficia el hongo en este caso? Ya le prestó el servicio a la planta, pero para retribuirle la labor al hongo, la planta le cede nutrientes de la fotosíntesis para que el hongo se alimente, porque recuerden que el hongo es heterótrofo. Para comprender mejor lo que estamos hablando de cada parte del hongo, entonces voy a explicar las principales partes de un hongo, pero de un hongo que ya vamos a ver que tiene una forma muy común y que es como el más conocido, pero que recuerden que los hongos no siempre son de este tamaño. Para el caso de este hongo vamos a tener unas estructuras que son similares a una raíz, pero no son raíces porque recuerden que los hongos no son organismos productores o autótrofos, sino que tienen unas ramificaciones que se llaman hifas. Cada ramita que se desprende de acá, que actúa como simulando una raíz, es una hifa. Y la reunión de todas estas hifas se conoce como micelio. La función de esta estructura es absorber los nutrientes, el agua y los minerales que hay en el suelo para que el honguito se pueda alimentar, o si está asociado con una planta, pues le pueda llevar esos nutrientes para que la planta haga la fotosíntesis. Vamos a tener una volva, que es una protección que se encuentra en la base del hongo, un pie, que es el que le mantiene el soporte y la distancia entre la volva y el sombrero, un sombrero que en el interior de él se van a encontrar unas laminillas muy delgaditas que son las encargadas de contener a las esporas. Y las esporas son muy importantes para los hongos porque es por medio de las esporas que ellos se pueden reproducir. Como lo habíamos mencionado anteriormente, existe una clasificación de hongos según su forma y según su complejidad. Entonces vamos a tener 4 grupos principales de esos hongos. Vamos a tener un grupo conocido como Chytridiomycetos, un segundo grupo Zygomycetos, un tercero como Ascomycetos y el último Basidiomycetos. Vamos a ver generalmente en qué consiste cada clasificación del hongo. Vamos a iniciar con los de estructura más sencilla que se conocen como los Chytridiomycetos. Estos son pequeños y sencillos, generalmente se ven con una forma de globito y este viene a ser como las hifas o el micelio por el cual absorben los nutrientes. Generalmente este grupo de hongos actúan como parásitos de plantas, animales y otros hongos, es decir, que se alimentan de las sustancias de ellos y no les dan ningún beneficio. También se pueden alimentar de materia orgánica en descomposición y tienen una importancia a nivel ecosistémico, que es que reciclan nutrientes, es decir,
Ellos le devuelven a la tierra nutrientes que las plantas u otros animales no podrían devolverles en una forma provechosa para el crecimiento vegetal. En nuestro segundo grupo vamos a encontrar los zigomicetos, que se caracterizan porque presentan unas formas y tamaños diferentes. Son muy abundantes en el suelo, cumpliendo diferentes funciones, pero principalmente se alimentan de materia vegetal y animal muerta. También los podemos encontrar formando asociaciones con plantas, es decir, formando micorrizas, que lo veíamos anteriormente, donde el hongo le provee materia prima a la planta y la planta le da alimento, pero también los encontramos como causantes de infección, especialmente con el moho, produciendo daños en las frutas de algunos alimentos cuando éstas se exponen a alta humedad, entonces las pueden contaminar. En nuestro tercer grupo tenemos a los ascomicetos. Se conoce como asco porque tienen una forma de saco, como lo vemos aquí en la imagen. Es el grupo más variado, más diverso en cuanto a tamaño, formas y colores que hay en el mundo de los hongos. Se alimentan principalmente de materia en descomposición, prefieren más bien los vegetales muertos para alimentarse. Son muy utilizados a nivel industrial. Digamos que ellos pueden formar lo que son la fabricación de vino, pan y antibióticos. Sin embargo, también tienen una desventaja y es que pueden contaminar o causar infección en los cultivos de arroz y de otros granos. Por último, tenemos al grupo de los basidiomicetos, que son también conocidos como los hongos de sombrero, en el cual describíamos las diferentes partes que tiene un hongo. Entonces son los hongos típicos con pie y sombrero que veíamos al inicio. Se caracterizan porque se alimentan de materia vegetal y animal muerta. Sin embargo, este grupo de hongos presenta una variedad que es comestible, como en el caso de las setas y de los champiñones, pero hay que tener mucho cuidado porque algunos no son comestibles, sino que generan efectos alucinógenos, venenosos y también pueden ser parásitos de plantas, es decir, beneficiarse de ellas sin darles ningún, ningún producto a cambio o ninguna función a cambio. Por último, recordemos entonces que el reino fungi es el reino perteneciente a los hongos, identificados como organismos eucariotas, es decir, que poseen las células más evolucionadas con núcleo definido, mayor tamaño y mayor cantidad de organelos celulares. También que no tienen raíz, sino que tienen una estructura similar llamada micelio, que es por la cual absorben nutrientes, agua, sales y minerales, que los hongos no todos presentan la misma forma, se diferencian según su tamaño, forma y evolución en 4 grandes grupos, conocidos como chitridiomicetos, zigomicetos, ascomicetos y basidiomicetos. Por último, recordarles que su principal fuente de alimentación de los hongos es la materia orgánica en descomposición, sea vegetal o animal, y que pueden ser saprófitos, parásitos o mutualistas. También es importante que destaquemos que los hongos son importantes en el reciclaje de nutrientes y se utilizan en algunos casos para obtener medicinas y elaborar productos como pan y quesos. Sin embargo, otros son responsables de muchas enfermedades y daños a cultivos y productos industriales. Finalmente, no olviden ingresar a su plataforma institucional para resolver el taller del día. Que tengan un excelente día. Nos vemos en la siguiente sesión.